Busque por favor en su Biblia Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Mateo es el libro del evangelista según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Es ya finalizando el sermón de Jesús. Jesús comienza a hablar y se le conoce como el Sermón del Monte, porque justamente fue dado en un monte a una multitud muy grande de personas, y él comienza a enseñar sobre el reino de Dios a Israel. Y en los capítulos 5, 6 y 7 aparece una serie de enseñanzas de Jesús que hemos venido trabajando desde enero, y ya nos hemos dado cuenta a esta altura de que para nada Jesús apuntaba al exterior del hombre, sino que pretendía lidiar con las intenciones y las motivaciones del corazón de la persona. Entonces Jesús empieza hablando sobre la humildad, sobre el perdón, sobre la motivación del corazón al hacer una oración o un ayuno, sobre amar a nuestros enemigos. Y venía Jesús en una serie de enseñanzas una tras otras, y la reunión del culto del domingo anterior leíamos los versos anteriores donde él enseñaba y decía: van a haber falsos profetas y falsos maestros, van a haber falsos cristianos, pero ustedes los van a conocer por sus frutos. ¿Se acuerdan de eso? Hace una semana. Y si no, está el audio grabado, lo puede volver a escuchar. Y nos daba una enseñanza diciendo, así como habían dos puertas, una puerta ancha y una puerta angosta, con dos caminos y dos destinos, también hay dos clases de árboles: un árbol que da buen fruto y un árbol que da un fruto malo. Y así como no le podemos pedir peras al manzano, ni uvas al higo, tampoco podemos pedir de un buen fruto, de un buen árbol un mal fruto, ni de un mal árbol un fruto bueno. Un hijo de Dios, una hija de Dios, un hombre, una mujer que ha rendido su corazón a Dios, tarde o temprano comienza a manifestar los frutos que tiene. Eso es inevitable. No se puede cambiar lo que es por naturaleza. Si usted plantó mango, mango va a tener. Y si usted plantó níspero, níspero va a tener. No pretenda sacarle mandarinas al limón ni pomelos a la naranja, porque eso no va a pasar. Entonces Jesús toma esta imagen muy, muy característica de la zona allí y de todo el mundo y dice: así como el árbol que plantas va a dar el fruto que esperas, así también es el hombre y la mujer con el Señor. Dice: van a haber muchos que van a aparecer, pero no van a ser. Van a haber muchos que van a ser falsos, vestidos de ovejas, pero por dentro lobos rapaces. Eso que estoy leyendo es el versículo 15 del capítulo 7. Entonces Jesús aclara esto y dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nos da Jesús un desafío actual y decir: Señor, yo quiero ser puesto en el espejo de tu palabra, y yo quiero que tú me halles a mí en la naturaleza de una oveja, no de un lobo rapaz vestido de oveja. Y Jesús está comprometido con trabajar en nuestra naturaleza, que no parezcamos cristianos, que no parezcamos gente de Dios, sino que verdaderamente seamos en esencia cristianos, hombres y mujeres que han decidido dar su vida a Cristo. Amén. La cosa se pone un poco más espesa el caldo, diríamos, y Jesús continúa hablando. No es otra prédica, nosotros lo dividimos porque no nos alcanzan los tiempos para predicar todo, pero Jesús, de esto que él viene hablando, él dice en el verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús, viniendo, estaba hablando sobre el camino, sobre el árbol, y él, como que hace un paréntesis y aclara un panorama y dice, presten atención, no todo el que me dice, Señor, Señor. Jesús, uno de sus nombres, de sus títulos era Señor, y esa palabra Señor no es como el Señor que hoy usamos nosotros. Hola Señor, ¿cómo le va? O Señor, se le cayó, no sé, su billetera. No es esa idea de Señor que de repente aparece. Hoy nosotros decimos Señor a una persona por respeto, o quizás no tenemos la confianza y no sabemos el nombre, ¿cómo le va Señor? O ¿cómo le va señora? Pero Jesús no es esa la palabra, sino que cuando habla de Señor está hablando de lo que originalmente significaba esa palabra. La persona que tiene autoridad sobre algo o sobre alguien. Un Señor, en su etimología más primitiva de la palabra, tiene que ver con alguien que ejerce autoridad sobre una persona o sobre un lugar o sobre algún sector. Un señor era alguien que tenía dominio y a quien se le debía obediencia. Entonces, cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y hay esa idea de duplicar, de decir dos veces, tiene que ver con el énfasis que él le quiere dar. Si usted lee en Juan 13:13, ponelo ahí para que lo veamos, pero usted lo anota nomás. Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, dice Jesús. Yo soy maestro y señor. Entonces Jesús dice, no todo el que me dice, no todo el que me llama Señor, Señor. Y él dice, va a entrar en el reino de los cielos. Y continúa diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí él hace como un contraste en llamar o decir y hacer. Había un eslogan del gobierno misionero hace unos años atrás en algunas elecciones que, por lo menos con mis hermanos, hacíamos como algunos chistes, decía, no sé si se acordará, solo los hechos dan fe a las palabras. ¿Se acuerdan que usaban el eslogan, no? Y un tiempo fue bastante trillado ese. Y se te pega la frase. Y hay otro dicho popular que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto no es nada nuevo. Jesús toma esta misma idea y les dice, muchachos, una cosa es lo que ustedes dicen y otra cosa es lo que ustedes hacen. Y ustedes van a ser evaluados por lo que hacen y no por lo que dicen. ¿Claro? ¿Quedó sencillo? Entonces Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay mucha gente que llama a Jesús o llama a Dios Señor, dueño, amo, papá, el que gobierna mi vida, el que tiene mi futuro. O como diríamos, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere. Muchísima gente en el mundo y en la historia ha nombrado a Dios y ha declarado con sus labios que Dios es el Señor. Recién leíamos al principio de la reunión, Romanos capítulo 10,
la proclamación donde dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres con tu corazón, ¿puedes ponerlo? Creo que es el verso 3, si no me equivoco. Y esa proclamación que Pablo está hablando a la iglesia de Roma tiene un contexto histórico. Esa palabra Señor que usa Pablo allí en Romanos es la palabra Kyrios, que era esta misma palabra hebrea, amo, dueño, el que gobierna, el que rige mi vida, ante quien yo me inclino, delante de quien yo rindo cuentas. Esa era la idea del Señor. No es como nosotros que decimos, la esposa amablemente dice, sí, él es mi Señor, pero no hace caso, no rinde cuentas, se retoba cuando quiere. No es, ella es mi señora, pero que no me diga nada porque no es esta idea moderna de señor y señora. La idea antigua, que Pablo la replica acá, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los versículos anteriores, a ver, lo voy a buscar yo. No, el 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Saben? Este verso fue bastante mal interpretado y mal usado a lo largo de la historia de la iglesia. Porque si yo tomo fuera así del contexto y al voleo, entendería perfectamente que yo simplemente tengo que creer y tengo que decir, Jesús es mi Señor, y entonces ya prácticamente confieso salvación. Cuando Pablo lo escribe, la idea que Pablo tenía era un poco diferente. Porque una cosa es decir ahora, siglo XXI, Jesús es mi Señor. Y bueno, y la gente en el peor de los casos te mira raro y bueno, y tu familia algunos se enojará. Y el vecino dirá, para mí, yo creo en la señora de Cacupé. El otro dirá, yo creo en el gauchito Gil. El problema era decirlo en el siglo I cuando Pablo lo escribe. Porque en Roma había un solo señor, que era el emperador. El único que ostentaba el título de señor en Roma, que ostentaba la autoridad máxima porque era considerado un dios, era el emperador. Entonces ahí ustedes podían tener una escena donde habían esclavos de cualquier nacionalidad convertido al cristianismo y pasaba el César. Entonces, cuando pasaba el César o algún representante con la autoridad suficiente para que la gente se incline, la gente tenía que inclinarse, dejar sus labores, inclinarse y decir, Kyrios César, o sea, el César es mi señor. Hasta hoy en día, cuando alguien recibe a una autoridad, a un presidente, se hace una reverencia. Bueno, hoy se saluda la mano, en algunas culturas es diferente, pero en Roma, cuando Pablo escribe, dice, si pasaba el César con su caravana y su gente, todo, Kyrios César, el César es mi señor. Y allí estaban los cristianos, en el medio de toda esa turma. Y el problema con los cristianos era que ellos habían cambiado de Kyrios. Ellos ya no tenían a César como su señor, como su Kyrios. Ellos habían abandonado eso y ahora Jesús o Jesús era su Kyrios. Entonces ahí todo el mundo, Kyrios César, se inclinaban, hacían su reverencia y los cristianos, los nuevos convertidos o los hermanos, se mantenían de pie. Entonces Pablo les dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y ahí el soldado con una lanza por atrás, hace la reverencia para el César, y el cristiano, Kyrios Jesús, Jesús es mi Señor. ¿Y qué creen que pasaba? ¿Le ponían una multa?
le atravesaban con la lanza. Y ahí se moría el cristiano ese. Y al lado estaba el otro cristiano. Acá estaba el tecladista y acá estaba el guitarrista de la iglesia. Los más valientes. Con la lanza, Kyrios Jesus. Y empezó a ver los primeros mártires de la iglesia por causa de confesar el señorío de Cristo en sus vidas. No es simplemente venir a un culto, una campaña evangelística un día y decir, Jesús es mi Señor, y al otro día yo sigo haciendo de mi vida lo que quiero. Si verdaderamente Jesús es mi Kyrios, mi Señor, tengo que cambiar de Señor. Pablo lo habla perfectamente en Romanos de todo esto, las hermanas lo están estudiando, aprovéchenlo, sobre el señorío de Cristo en el hombre. Y eso me va a traer consecuencias porque voy a abandonar otros señoríos. Voy a dejar de vivir para otros señores. Por eso Jesús dijo, ustedes no pueden servir a dos señores, porque van a amar a uno y aborrecer al otro. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, volviendo a Mateo 7, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y fíjese la expresión que dice ahí, no dice de nuestro Padre, dice de mi Padre, dice Jesús. Jesús está reafirmando nuevamente su deidad, mi Padre que está en los cielos. No solo decir y proclamar, lo cual eso está muy bien, decir que Jesús es el Señor de mi vida está muy bien, no es que eso esté mal. Lo que pasa es que el desafío del verdadero cristiano es que mis acciones coincidan con lo que mi boca está diciendo. ¿Por qué la sociedad no puede creer en el cristianismo que se predica? Porque una cosa es el Cristo que se predica y otra cosa es el Cristo que los cristianos viven. Yo creo que el Señor es mi proveedor, pero en la primera que me salió un problema financiero, que perdí el trabajo, entro en pánico, hago cualquier cosa. Y la gente, el mundo observa y dice, pero no, el Señor no eres tu proveedor. Yo creo que el Señor es mi salud, pero de repente la iglesia en el principio de la pandemia entró en un pánico, los creyentes entraron en un pánico, en una fobia, en una... ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Nos vamos a morir todos. No que Jesús tenía el control de nuestras vidas y Él era nuestra salud y Él decide el día de nuestra muerte y toda la historia esa. Predicamos sobre el reino de los cielos, predicamos tanto sobre el cielo y sobre lo maravilloso que va a ser el día que estemos con Jesús en el cielo, pero como decía Dante Gebel en una de sus prédicas, pero ninguno tiene apuro para irse todavía. Si hoy nos dijeran, mira, hoy, esta noche te vas, te morís y al instante estás en el cielo, listo, terminó tu sufrimiento acá. O te quedás 20 años más acá y bueno, y te doy bendición económica, una familia saludable, ¿qué elegís? Y está lindo para allá, pero también acá y empieza la negociación. Entonces, como hay una disociación, no coincide lo que decimos con lo que vivimos, es que el mundo muchas veces no puede creer nuestro mensaje. Hacemos muchas veces publicidades más grandes de lo que en verdad estamos viviendo. No quiere decir que cualquier persona que viene a Cristo al otro día se convierte en un ángel caminando en la tierra y no tiene más ningún defecto y ningún problema. No quiere decir eso. Al contrario, cuando conocemos al Señor, ahí empieza nuestro proceso de transformación y eso lleva mucho tiempo.
Y nos vamos a equivocar muchas veces, y vamos a meter la pata, y vamos a hacer, tener que perdonar y pedir perdón y arreglar cosas, pero van a ir habiendo frutos poco a poco. Se va a ir viendo la naturaleza de Cristo. Y Jesús dice y habla de entrar en el reino de los cielos. En otros versículos anteriores, Él ya habló del reino de los cielos. Él habló mucho sobre el reino de los cielos. Él dice, el reino de los cielos está entre ustedes, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos va a venir. El reino de los cielos era una idea que a nosotros nos cuesta un poco entender, pero el judío que escuchaba el mensaje de Jesús lo entendía perfectamente. El reino de los cielos era el gobierno de Dios sobre todo Israel, sobre la tierra, sobre la vida del hombre. Israel, funcionando bajo el gobierno de Dios, fue librado de Egipto en una forma asombrosa, con plagas sobre los egipcios. En el gobierno de Dios se abrió el mar. En el gobierno de Dios ellos comieron 40 años del maná. Ellos tuvieron sombra del día, calor de noche. En el gobierno de Dios ellos rodearon una muralla inaccesible y esa muralla se cayó. O sea, ellos entendían lo que era el gobierno o el reino de los cielos funcionando en el ambiente. Nosotros hoy nos gusta todo lo de Jesús, pero en muchos aspectos de nuestra vida, de nuestras funciones de la sociedad, no queremos que Dios se meta. Queremos que, así, eso lo hago yo. El gobierno de Dios, no es que Dios va a venir a sanarme algunas cosas de mi vida, algunos traumitas que me quedaron por ahí de la niñez y algunas enfermedades así que se me van saliendo y después, gloria a Dios, aleluya, el domingo. Cuando Dios viene, toma gobierno, se hace el Kyrios y el Señor de todo, y todo empieza a funcionar en base a su dirección. Ese es el señorío de Cristo en un hogar, en una familia, en un hombre, en una mujer, en un joven, en un niño. El señorío de Cristo. Él gobierna y abarca todas las cosas. Pero Jesús no estaba haciendo referencia al reino de los cielos en la tierra o al gobierno de Dios sobre la tierra, sino que él apunta a un evento futuro. Porque Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, Él está hablando de algo que va a suceder. Y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar. Y ahí Él aclara en el versículo 22 y dice, muchos me dirán en aquel día. Aquel día. Usted va a leer en las Escrituras que varias veces aparece esa palabra, aquel día. Si usted lee 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12, colócalo allí, dice, esto habla Pablo a su discípulo Timoteo y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro de que Él va a guardar mi depósito para aquel día. Las otras versiones traducen hasta el día de su regreso. Segunda de Timoteo también, pero capítulo 4, verso 8, Pablo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, vuelve a mencionar, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y él dice, aquel día, vuelve a usar la misma expresión que Jesús usó, aquel día. La NTV traduce, en lugar de aquel día, traduce como el día del juicio, traduce la NTV. Jesús está haciendo referencia a un juicio final, a un evento futuro, a un momento en la vida del hombre donde el hombre debe encontrarse con
su Creador cara a cara y debe rendir cuentas. Mucha gente dice, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque no sabemos qué hay después. Como nadie volvió para contarnos, entonces nos da un poco de cosa, ¿no? Lo desconocido nos produce incertidumbre. Y como no sabemos qué hay después, algunos dirán, bueno, dejamos de existir, nos apagamos, no pasa nada, nos desintegramos, nos volvemos, termina todo. El problema es que la Escritura enseña que no termina nada, al contrario, después de la muerte es donde empieza verdaderamente todo. Porque después de la muerte empieza la vida eterna, o una vida que no se termina y que perdura por la eternidad. Una vez un teólogo en un debate con una señora, una periodista, decía, ella se pronunciaba ser atea, decía, yo creo que cuando nos morimos se termina todo. Y él le decía, yo creo que nosotros tenemos que en esta vida, de acuerdo a lo que hayamos creído y vivido, vamos a recibir o la recompensa del cielo o la recompensa del infierno. Y ahí estaban en un punto muerto entre lo que yo creo y lo que vos creés. Y el hombre le dice, perfecto, señora, pero simplemente para que quede claro, si usted tiene razón y yo vivo equivocado, el día que nos morimos, se termina todo y listo. El problema va a ser si yo tengo razón y usted está equivocada. Porque si yo tengo razón y usted está equivocada, el día que usted se muera, va a tener que presentarse delante de Dios y rendir cuentas. Entonces, Jesús dice, en aquel día me van a decir muchos. Va a haber un día donde va a haber un juicio, va a haber un día donde va a haber el hombre tiene que presentarse delante de Dios y tiene que rendir cuenta de aquello que ha hecho, de aquellas decisiones que ha tomado, de aquello en lo cual el hombre ha invertido su vida, de aquellas cosas en las que el hombre ha vivido. Va a haber un día en donde cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas. Hay gente que rinde cuentas acá en la tierra, hay gente que va a rendir cuentas, aparentemente en la tierra la va a pasar bien, pero va a terminar rindiendo cuentas en el juicio final. El hombre cree que puede, en cierta manera, salirse con la suya. Busque Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cómo fueron juzgados los muertos? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos y la muerte y el Hades también, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús dice, muchos me van a decir con gran sorpresa en aquel día, Señor, Señor, Kyrios nuestro, ¿no profetizamos en tu nombre acaso? Volviendo a Mateo 7:22. ¿No echamos fuera demonio en tu nombre acaso? ¿No hicimos milagros en tu nombre acaso? Tres de las cosas más sorprendentes, porque verdad que sorprende cuando alguien recibe o entrega o está en un ambiente donde hay una palabra de profecía, es como que,
Oh, qué espiritual eso, ¿no? Y en esta zona, en esta región del mundo, eso más todavía se ha explotado. Y la gente, cuanto más profetiza, más espiritual todavía. Y si grita, más todavía, más. Muchas veces han dicho, o me lo han dicho a mí, o de alguna gente, dice, ese pastor, ese no tiene unción para predicar, porque no grita. Entonces le encanta que haya, que griten acá, zapateen, golpean todo. Ese tiene unciones. ¿Saben? Yo he visto gente que gritaba, zapateaba acá en el púlpito, no acá, gracias a Dios, en otros lados. Se bajaba y le pegaba a la señora en el auto. No tiene nada que ver el griterío, no tiene nada que ver el show que el hombre puede hacer, no tiene nada que ver con que Dios esté en el asunto. Esa hermana, esa te entrega profecía, no sabe allá. Y después viven una vida desordenada, en adulterio, robando, mintiendo, la lengua incontrolable del chismerío que cargan. Pero las profecías. La profecía más certera es la palabra de Dios. Esa profecía es la que usted y yo debemos aplicar nuestra vida día a día. Aunque todavía hoy existen profetas y aunque todavía Dios usa a hermanos entregando palabras proféticas, también existe eso. Pero nunca corra atrás de esas cosas. No se deje impresionar. No se deje impresionar porque se puede llevar una gran sorpresa. Usted no haga, pero tampoco se deje impresionar. Hoy pasarás por el fuego, profetizó uno. Y la hermana justo se había corrido, había una bolsa de papa ahí atrás que era para el almuerzo del mediodía. Y estaba profetizando. Hay gente que se ha equivocado. No sé. Yo he escuchado gente que profetizó cosas tan sin sentido. Jesús dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso sí, si profetizar es espiritual, echar fuera demonios, eso es más guau todavía. O sea, ese es otro level, allá. Number one. Porque a los que algunos se manifiestan en algunos lugares, no sé si alguno habrá tenido alguna vez una experiencia, eso sí que da escalofrío, ¿no? Ese te sube toda la piel de gallina. Pero que el demonio se vaya en el nombre de Jesús por causa de alguien, ese hombre, esa mujer tiene que ser espiritual. El cielo está ganado, ya está. Tiene el celular de Dios. Ese sí que es el posta. Y Jesús dice, se van a llevar una sorpresa. Porque ustedes que echan fuera demonios en mi nombre, no les voy a dejar entrar allá. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínese usted ver un milagro. O imagínese hacer un milagro. Que ora ahí, no sé, por el brazo y se le crece el brazo, no sé, se le endereza la columna. Yo he visto milagros preciosos, milagros creativos, pastores que han orado o hermanos que han orado y cosas así como que muy impactantes. En un congreso de jóvenes, un hermano, no sé cómo fue, me acuerdo muy claramente que oró para que las personas que tenían sobrepeso adelgacen. Y yo vi una hermana de la iglesia que conocíamos, tenía que sujetar su pollera porque adelgazó, no sé, 20 kilos en fracción de segundo ahí enfrente de todo. Y uno queda, ¡ay, ¿dónde está ese pastor que me ore? ¿No es cierto? Entonces era todo como que, era novedoso. Gente que, sí, ahora conseguimos le traemos para un congreso acá. Solo esto ore, pastor. Y otro se quejó y dijo, pero pastor, yo soy muy delgado y no puedo engordar, ¿y puedo orar para que yo engorde? No sé, no me acuerdo en qué terminó esa historia, pero me acuerdo de un hermano, un delgado que... Entonces, Dios ha hecho milagros y sigue haciendo. No hay para nada hay que descartar los milagros. Al contrario, hay que orar y hay que creer. Dios sigue sanando, Dios sigue obrando.
las campañas evangelísticas en las que hemos a veces tenido oportunidad de colaborar en posadas del hermano Acondia y otros, de Roy Durman acá en Iguazú, yo he visto cientos de gente en silla de ruedas verdaderamente caminar. Dios hace milagros. O sea, para Dios no es algo difícil. Personas que estaban en la iglesia, me acuerdo un hombre, tenía así todo como unos hierros acá porque tenía la columna toda lastimada, se había caído. Dios le sanó, en un ayuno Dios le sanó. Se fue de la iglesia, pero Dios le sanó. Se fue sano por lo menos, nunca más volvió. Entonces Jesús le toma estos tres ejemplos y dice, en aquel día muchos, dice, no pocos, muchos me van a decir, Señor, Kyrios, ¿cómo es que no podemos entrar? Si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros tremendos, si en tu nombre levantamos iglesias, si en tu nombre abrimos anexos, si en tu nombre grabamos CD, si en tu nombre compusimos canciones, si en tu nombre hicimos congresos, si en tu nombre hicimos campañas y viajamos, hicimos viajes misioneros, ¿cómo no podemos entrar si en tu nombre hicimos todas esas cosas? ¿Usted se imagina vivir 20, 30, 40 años de su vida dedicado al servicio del Evangelio y que un día llegue a la puerta de la eternidad y se encuentre con que su vida no tiene acceso a ese lugar? Yo no quisiera que me pase a mí ni a ninguno de nosotros aquí. Pero si yo cantaba en la iglesia, pero si yo era la maestra de la escuelita, pero si yo era el que hacía tal cosa, pero si yo no sé qué cosa y no sé qué cosa y construí y hice. Jesús no está diciendo que está mal hacer todas estas cosas. Él lo que dice en el verso 23, y entonces les declararé. Entonces les declararé, les voy a pronunciar, les voy a confrontar, les voy a exponer, les voy a sacar la máscara, significa esa palabra. Nunca os conocí, nunca les conocí, nunca los conocí. Básicamente Jesús dice, porque fíjense cómo Él toma esto, ¿no? Dice, en aquel día me van a decir a mí y yo les voy a decir a ustedes. Jesús, el mismo Jesús que está hablando a esa multitud, que está dialogando cara a cara con sus discípulos y esa multitud, le está diciendo, ustedes se van a encontrar conmigo al final de sus vidas. El que hoy está acá va a estar allá. No es, Jesús no dice, Dios les va a declarar, muchos le van a decir a Dios. Él dice, yo que hoy soy el que te estoy dando salvación, el que estoy dándote una oportunidad para que cambies tu vida, para que transformes tu manera de pensar, para que perdones a tus enemigos, para que camines en humildad. Yo el que te estoy dando, abonando tu vida para que seas un árbol que dé buen fruto. Yo soy el que te voy a esperar del otro lado, pero no voy a ser el Salvador. Voy a estar en el sillón del juez y vamos a arreglar cuentas de lo que hiciste con lo que yo te obsequié. El mismo Jesús que hoy, esta noche, nos ofrece salvación,
nos da libertad, nos sana, nos ama, nos restaura, nos perdona, nos limpia del pecado, nos bendice, nos provee, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. El mismo Jesús que hoy es un amante fiel, que quiere ser el rey de nuestra vida, que nos quiere amar y retiene sus juicios para nosotros. El mismo Jesús que hoy estamos tan enamorados y decimos, oh Señor, gracias porque me salvaste. Ese mismo Jesús es el juez que nos espera al final en el otro lado. Y ya no va a ser ni nuestro amante, ni nuestro rey, ni nuestro salvador. Él va a ser nuestro juez. Y Él se va a poner en esa posición y va a decir, yo les voy a evaluar, yo voy a ser el que dictamine sentencia, voy a buscar sus nombres donde están escritos y les voy a decir, entren benditos de mi Padre o váyanse porque no les conozco. Mucho cuidado, mucho cuidado. Jesús dice, no les conocí. No es ese conocer de, yo no sé quiénes son ustedes, no sé sus nombres, no es ese conocer. No tiene que ver. Ese conocer del cual Jesús habla y pronuncia en esa parte tiene que ver con yo no fui el Kyrios de la vida de ustedes. Yo no fui el Señor de la vida de ustedes. Ustedes hicieron muchas de esas cosas en mi nombre, pero no les había mandado a hacerlas yo. Y no termina con eso porque Él dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores o obradores de maldad. ¿Cómo podemos decir que una persona que hizo milagros, que expulsó demonios, que colaboró, que ayudó, que levantó comedores, que hizo obras de bien, que bendijo al mundo, que fue una persona, una bendición para la iglesia, para la sociedad? ¡Wow! Un hombre al que la gente le extraña el día que se muera. ¿Cómo puede decir que puede terminar siendo un obrador de maldad? Nos dice que fue uno que hizo cosas malas. Se dice hacedores de maldad. Esa palabra, maldad, es la palabra anomia o anomos, que significa sin ley, sin ley. Es decir que no es solo una falta de la ley, de que no hay ley, sino que es un rechazo en rebeldía a actuar y vivir bajo la ley de Dios. ¿Entienden? Sin ley, no que no hay ley para obedecer, sino que hay una ley, pero yo actúo y vivo rebeldemente contra esa ley. Me opongo a esa ley. Un traductor cristiano tradujo en una forma literal como ilegalidad o anarquía. Justamente anarquía es eso, sin ley, que no operan bajo la ley, bajo los márgenes de la ley impuestos. Es decir, funcionar o trabajar o vivir fuera de la autoridad de Cristo. Funcionar, vivir, trabajar, operar, hacer los actos religiosos que se esperan, practicar las buenas obras, pero no sujetarse a la autoridad de Jesús, no estar bajo sujeción a Dios, ni tampoco bajo sujeción a lo que Dios establece en la tierra. Para decirlo en criollo, el que se manda solo, el que hace lo que quiere, al que arranca y después pide que Dios bendiga lo que hace. Ese es el hombre, esa es la mujer que hace buenas obras en aparente
beneficio para la sociedad, que hace obras religiosas, pero que Dios no les ha mandado a hacer. Por eso hay un gran fracaso en la iglesia cristiana, hablando mundialmente, porque muchos hombres se han largado a hacer lo que sus corazones le dictaban, han abierto iglesias, han desarrollado ministerios, han hecho obras, han levantado un montón de cosas, de infraestructura, de sistemas en los que Dios no tiene nada que ver. Cuestiones puramente humanas, productos del deseo del corazón del hombre, hechos con sabiduría humana. Se han levantado mega iglesias de 10, 20, 30,000 personas, y muchas de ellas, no todas porque no, pero muchas se han cerrado, y todos esos hermanos en Cristo han quedado abandonados, dejados. Se ha vuelto un negocio. El cristianismo pentecostal en América Latina se ha vuelto un negocio muy lucrativo, muy lucrativo. Se ha llevado la estructura piramidal de una empresa y se la ha adaptado a una iglesia, y entonces han desarrollado la iglesia en las mismas funciones que se desarrollan las empresas, y eso ha dado resultado. La sabiduría humana ha dado sus frutos y se desarrollaron iglesias y se levantaron liderazgos y se levantaron todo un mercado en torno al cristianismo que en nada honra a Dios. Se ha levantado todo lo que existe en el mundo, pero ahora cristiano. Entonces se ha cristianizado todo y se cree que podemos hacer todo lo mismo que todo el mundo hace, pero con el título de cristiano. Se han hecho músicas, se han hecho ritmos, se han hecho conciertos, shows, actividades, eventos. Lo mismo que hace todo el mundo, lo mismo que hacen las empresas, lo mismo que hacen los colegios, lo mismo, pero ahora cristiano. Y en la gran mayoría de ellos, Dios no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. ¿Por qué creen? Sino de que Dios detuvo todo ese activismo evangélico mundial, que era una locura de consumismo, donde la iglesia estaba en actividades y cosas, y radio y televisión y política y gobierno, y acá y crecimiento y lo otro y liderazgo y ser más, y cada vez más títulos, y ya no encontraban más títulos los hombres de Dios supuestos para ponerse, que ya apóstol ya no le alcanzaban, ya tenían, uno ya se llamaba, era al título de obispo, de arcángel, de más o menos le faltaba de Dios ya. Y Dios ha dicho, todo eso no tiene nada que ver conmigo. Todo eso están haciendo en anarquía. Lo hacen porque sus corazones les dictan y quieren hacerlo. Jesús dijo, yo les voy a decir por qué no van a entrar en el reino de los cielos. Ustedes no van a entrar al reino de los cielos porque yo no les conocí a ustedes cuando estuvieron en la tierra. Nosotros creemos que porque sabemos 3 versículos, compramos una Biblia y tenemos descargada la Biblia en el celular, nosotros le conocemos a Dios, yo sé de Dios. Déjeme decirle, lo que podemos llegar a saber nosotros de Dios es una gota en un océano. Pero Jesús dijo, nunca los conocí. Jesús no dijo, nunca me conocieron. Él dijo, yo no les conocí a ustedes. Yo no tuve tiempo de relación, de intimidad. Yo no veo mi carácter en ustedes, Jesús le estaba diciendo. Porque esto Él dice al final del Sermón del Monte, cuando Él les había dicho, amen a sus enemigos, bendigan a quienes les maldicen,
perdonen a quienes les ofenden. Es más, le decía él, no está mal solamente que mates a tu hermano, sino que si te enojas contra tu hermano te consideraré un homicida. Decía, y se ponía espesa el tema. Entonces él venía hablando de todo esto, del carácter que él necesitaba desarrollar en sus hijos, porque sus hijos cuando lleguen delante de él van a ser como él. Entonces él habrá tratado en la vida de sus hijos. Entonces él perfectamente va a poder decirle, eres mi hijo, eres un bendito de mi Padre, entra, te estábamos esperando. Jesús dice, yo no les conocí, yo no traté con ustedes. De repente usted, no sé, puede conocer a algún doctor de acá en la ciudad, ¿no? No sé, dígame el nombre de algún doctor. Un doctor de acá. Un doctor de acá que sea famoso. Sánchez, por ejemplo. Yo sé quién es el doctor Sánchez. Capaz que si va por la calle, hasta le... Pero Sánchez no tiene ni idea de quién soy yo. O sea, hasta, mirá, en los grupos WhatsApp del barrio, viste que se mandan el de Antueno, todo Iguazú tiene el celular de Antueno. Pobre Antueno, habrá cambiado de número ya porque le habrán dejado loco. Tiene y doctor Antueno, doctor no sé qué, y cada uno le pone el... Todo le conoce, pero el doctor Antueno no conoce a todo el mundo. Y gente en la que él confía, me imagino que debe ser mucho menos. No porque yo tenga el celular agendado en mi teléfono, significa que somos amigos, comemos asado el domingo. ¿Entiendes? Entonces, sí, yo conozco a Dios. Dios, yo me fui a la iglesia una vez. Sí, yo me crié, tal cosa, yo una vez me bauticé. No, sí, yo una vez. ¿Ok? El mundo dice que conoce a Dios. Algunos se inventaron sus dioses allí. No, mi Dios es Alá. No, mi Dios es fulano tal. No, yo creo en la energía, yo creo en el cosmos. ¿Ok? Está bien. Ahora Jesús dijo, yo no les conocí a ustedes. Yo no sé quiénes son. No se parecen a mí. ¿Alguno aquí reconocería a un hijo, a una hija, si no se pareciera en el análisis de ADN al padre? No. Si usted puede tener una apariencia física o no, pero si usted hace el análisis de ADN, tiene que haber compatibilidad. Este es mi hijo o esta es mi hija. Yo lo reconozco. La justicia obliga al hombre a reconocer o a la mujer. Jesús dice, el problema es que yo no les conozco a ustedes. Querido hermano, querida hermana, amigos, el mismo Jesús que hoy nos salva es el mismo Jesús que nos espera para darnos la bienvenida más allá de nuestra muerte, en la entrada al reino de los cielos. Tú eres un hijo y eres una hija de Dios, pero tienes que dar frutos, tienes que parecerte a Él. Tengo que ser conocido por Él. Y alguno dirá, pero ¿y cómo entonces hago? Está bien venir a la iglesia, está bien participar, hacer, eso está todo perfecto, no está mal. Pero este conocer de Jesús tiene que ver con pasar tiempo juntos, con tener intimidad, con dejar que Él trabaje en mí. Y no solo la oración, porque muchos dicen, bueno, pero lo que pasa es que a mí me cuesta mucho orar. No tiene tanto que ver con lo que se ora, sino tiene más que ver con lo que se obedece. Jesús dijo, no entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre. Toda la escritura es hacer lo que es la voluntad de Dios. Y eso, para traducirlo al criollo moderno, es obediencia. Obediencia. Yo siempre pensé que lo que más nos cuesta es orar.
Pero hoy estaba leyendo y decía, en realidad no nos cuesta tanto orar como obedecer. Me parece que más me cuesta obedecer que orar. Estamos a veces dispuestos a orar, pero no obedecer. ¿Quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Debes aprender a obedecer la voluntad de Dios a través de su palabra y de su ley. Jesús dijo, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde encuentro la voluntad de Dios? Tengo la escritura para eso, para empezar. Tengo una iglesia local donde hay gente que me va a ir guiando, enseñando, corrigiendo. ¿Cómo nos cuesta obedecer? Pero yo oro en mi casa. ¿Usted sabía que hay gente que hizo un Dios de la oración en la casa? ¿Cómo es eso? Es decir, se hizo su propia religión en su casa, en su culto ahí, ellos. Todo bien, yo estoy con Dios, pero no con lo otro. No, eso no. Obedecer lo que me dicen, no, eso no. No es para mí. Esa gente se va a llevar una gran sorpresa. En Lucas, capítulo 6, verso 46, Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? La NTV traduce, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? ¿Por qué sigo diciendo Señor, Dios mío y todos los títulos preciosos que le podemos, si yo salgo de acá y hago lo que quiero? Entonces no diga yo que Él es mi Señor, si yo hago el lunes a la mañana lo que quiero, lo que se me ocurre, lo que yo sé que a veces inclusive es contra de su propia palabra. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? ¿Vio qué fácil podemos engañarnos? Qué sencillo podemos engañarnos con el culto del domingo y con la semana que estuvo alguna actividad. La vida cristiana no se trata de las actividades que hagamos. La vida cristiana se trata de hacer la voluntad de Cristo. Hacer la voluntad de Cristo. Habría demasiado para hablar sobre la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. La NTV dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Señor, yo te amo, Cristo, yo te amo. Es lindo decirlo, pero es mucho más lindo vivirlo. ¿Y cómo puedo amar a Dios?
Porque amar no tiene que ver con una sensación y una emoción en el culto, con la adoración alta y los volúmenes. Eso está lindo. Amar tiene que ver con que el lunes a la mañana obedezcamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Con que en la próxima lucha, en la próxima prueba, en el próximo momento donde yo quiero hacer lo que yo quiero y quiero reaccionar o quiero tener una actitud carnal, humana, yo diga, Señor, quisiera reventarle a este otro, pero vos me mandás a amarle, así que yo le voy a amar, le voy a bendecir, le voy a perdonar. Ese es el que obedece la palabra, ese es el que ama a Dios, ese es quien es conocido por Jesús. Ese es el hombre y la mujer a quien esperan allí arriba. Ese es el que entra al reino de los cielos, el que hace la voluntad de Cristo. Amén. Que sea Dios el que nos ayude en este tiempo a poder renunciar a los demás señores, porque tenemos muchos señores en nuestras vidas. El dinero muchas veces se convierte en un señor. Nuestras fuerzas físicas, nuestra juventud y nuestra energía muchas veces es el dueño de nuestras propias decisiones. Y muchas veces Dios nos tiene que debilitar. Muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tiene que socavar nuestras fuerzas, ponernos en la situación donde somos débiles y no podemos pelear con nuestras fuerzas. Y recién poder entender lo que Pablo dijo, resulta que cuanto más débil soy yo, más fuerte es el poder de Dios que actúa en mí. Dios muchas veces por amor trabaja y permite circunstancias y pruebas y dificultades y situaciones de crisis económica y de salud, familiares y un montón de otras cosas, porque nos ama, porque somos muy fuertes, tenemos una voluntad muy aguerrida y no la queremos rendir, no queremos doblegarla delante de Dios, no queremos que Él nos diga lo que hay que hacer. Yo quiero hacerlo a mi manera. Entonces Dios nos quiebra por amor, para que cuando quebrado estamos podemos mirar a Él y decir, Señor, mis fuerzas no están más para luchar, no puedo, ayúdame, auxíliame, socórreme. Y es allí donde el Espíritu puede trabajar, puede entrar en nuestro corazón, puede producir humildad, mansedumbre, templanza, paciencia, amor, bondad. Puede trabajar y podemos perdonar, podemos mirar con misericordia al otro. Pero son puntos de quiebre donde Dios nos lleva para destruir el orgullo del hombre y de la mujer, el ego que se levanta. Cuanto más un hombre o una mujer sirve a Dios o desarrolla alguna actividad, con más celo debe cuidar su corazón del egoísmo, de la avaricia, del orgullo, de la soberbia, para mantener un corazón sencillo, humilde, obediente a Dios, obediente a Dios. Amén. Así como está, incline su rostro y vamos a orar. Jesús, tú eres nuestro verdadero Señor, nuestro Kyrios. Gobierna todas las cosas en nuestras vidas. Rendimos, doblegamos nuestra voluntad. No queremos vivir engañados. No queremos vivir engañados en esta tierra. No queremos hacer las cosas
por el simple hecho de que nos dan alguna popularidad, nos dan algún renombre, o nos levantan el ego, o nos gusta simplemente. Queremos hacer las cosas que tú nos mandas. Queremos operar bajo las órdenes que vienen de ti, Señor. Queremos ser hallados trabajando en tu viña, pero en una manera, Señor, que dé frutos, frutos eternos. Señor, y mientras trabajamos aquí, que tu Espíritu trabaje en nosotros. Que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones. Vaya quebrantando la voluntad humana tan fuerte, tan persistente, tan indomable, Señor. Oh, Señor, mi propia voluntad tan indomable muchas veces se vuelve contra ti y tú tienes que lidiar con ella. Señor, pero tú eres poderoso para guardarnos. Como Pablo decía, para guardarnos hasta aquel día, el depósito. Dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos y los guarda. Señor, somos tuyos. Somos tuyos. Y queremos que tú nos conozcas. Queremos que tú, Señor, trabajes en nuestras vidas. Que tú trabajes en nuestro interior, en nuestro corazón. Que el corazón de cada uno de nosotros pueda ser un corazón parecido al de Cristo. No importa las funciones que desarrollemos aquí, Señor, pero que, Señor, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra manera de proceder sea como la de Cristo. Un corazón, Señor, devoto, un corazón humilde, un corazón rendido, un corazón, Señor, que es gobernado por tu Espíritu, no por las emociones, no por las decisiones humanas, mentales. No un corazón gobernado por la filosofía, gobernado por el dinero, gobernado por el miedo. Queremos vivir bajo ese reinado. Queremos que tú seas verdaderamente nuestro Kyrios. Queremos caminar, Señor, en una manera que cuando llegue el día de encontrarte en la eternidad, Señor, tú nos estés esperando. Que nuestros nombres estén en tu libro. Señor, que la entrada sea abierta para nosotros. Que seamos hallados obreros fieles. Que seamos hallados, Señor, obreros que en lo poco hemos sido fiel. Que podamos recibir, Señor, esa bienvenida de en lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos vivir mirando la eternidad, anhelando ese día, caminando, desarrollando nuestras funciones, pero mirando lo que vendrá. No distraídos, no desatentos. Danos un espíritu obediente, enseñable, sumiso, dócil frente a tu ley y a tu palabra. Pero un espíritu aguerrido frente al pecado y la injusticia. Un espíritu valiente para denunciar toda injusticia y toda maldad, para oponernos a toda obra de maldad y de pecado. Oh Jesús, tú eres el Maestro, enséñanos a ser como tú. Tú eres el Maestro, enséñanos, enséñanos. Tú eres quien trabajas en nuestros corazones. Tú trabajas en los corazones de mis hermanos, de los que hoy están, de los que no han venido, de los que no han podido. Tú trabajas, Señor. Señor, que tu palabra pueda hallar cabida en nosotros, que tu palabra pueda encontrar un lugar donde ser sembrada y producir frutos. Que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos, Señor,
hombres y mujeres que olvidamos tu ley, sino que quede grabada en nuestros corazones, Señor. Bendice la semana de mis hermanos. Bendice las familias, los matrimonios, los hogares, Señor. Oramos por los que están enfermos. Con tu mano de salud, Señor.